La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Esos 3 días quiero hablarle de algo que, bueno, es que hay palabras que por nosotros no conocer su significado, a veces nos parece que es bueno, ¿no? Las palabras que para uno son buenas o se les da un enfoque y parecen como benignas, como que vinieran de Dios. Hay palabras que nosotros cuando caminamos en el reino de los cielos, cuando nosotros caminamos en el gobierno de Dios, no podemos aceptar, ni debemos buscar, pues, vivir su significado, ¿no? Palabras como democracia, la palabra democracia, pues, es lo mejor para un pueblo impío, ¿no? La palabra democracia, podríamos decir que es lo mejor para un pueblo impío porque hay libertades, hay una cantidad de, digámoslo así, de beneficios, de cosas que la gente puede aprovechar, pero que usted y yo, hermano, no deberíamos ni defender ni querer vivir. Nosotros no deberíamos, los hijos y las hijas de Dios, no deberíamos vivir en una democracia. En la democracia la gente vive por su propia opinión, por la voluntad de los más fuertes. La democracia es como la voluntad de la mayoría, y eso que hoy en día, yo no sé a dónde va a terminar esto, porque hoy en día se están poniendo mucha atención y se están defendiendo los derechos de las minorías, y la democracia no es los derechos de las minorías los que se deben cumplir sobre las mayorías. La democracia se estableció sobre la voluntad de la gente, sobre la voluntad del pueblo, y la voluntad del pueblo se mide en mayorías y minorías. Así que usted ve que son las mayorías las que determinan quién es un presidente, eso es democracia. Son las mayorías las que determinan quién es un gobernador, quién queda elegido como alcalde, eso es democracia. La democracia es la voluntad de los muchos sobre los menos, ¿está bien? ¿Y eso sabe de dónde vino? La democracia vino de la independencia que obtuvimos de un yugo, de un gobierno de los españoles. Usted conoce eso. Pero lo que le quiero decir es esto: usted y yo deberíamos observar, estar viviendo no en una democracia, sino en una teocracia. ¿En la qué? Teocracia. Significa vivir bajo el gobierno de Dios, vivir bajo lo que dice Dios, lo que determina Dios, lo que manda Dios. Esa es la teocracia. La democracia es lo que la mayoría diga. Y sabe una cosa, hermano, aunque esta introducción se me demore un poquito sin leerle la Biblia, permítame, lo hago, sé que es de edificación. ¿Sabe una cosa, hermano? Que uno de los peligros fuertes, uno de los peligros más fuertes que hay hoy en día en la iglesia cristiana, y estoy hablando de las congregaciones, es precisamente eso, es precisamente voltear la teocracia y llevarla hacia la democracia. ¿Cómo sería la democracia en una iglesia? Entonces, y se ve, se lo voy a contar porque el Señor me lo diseñó y me dijo lo que estaba pasando en una congregación que no sé dónde está, no sé, pero el Señor me ha dicho varias veces que son muchas las congregaciones que se mueven así. Entonces, en una congregación, se abre una congregación, un pastor, una persona que empieza a predicar la palabra, reúne unas personas, empiezan a congregarse. De pronto las familias se acercan al ministro y le dicen: pastor, ¿usted qué está necesitando aquí? Eso no se debe de hacer, lo que le voy a contar. No, yo aquí estoy necesitando pues para el arriendo, yo estoy necesitando para la comida. Bueno, pastor,
hemos hablado con las otras 2 familias que están llegando aquí y vamos a reunir cuánto es lo que necesita, tanto, aquí está, lo reunimos y tenga. Eso es para que usted viva, eso es para que usted pague el arriendo de este lugar, listo. Ay, bueno, muchas gracias, gracias. El mes siguiente tenga, pero al siguiente mes entonces, pastor, ¿por qué no cambia? Pastor, ¿por qué no quita? Pastor, nosotros pensando, vamos a darle dinero para que usted haga esto, para que, bueno, ojo. Y en poco tiempo, entonces, ¿sabe qué? Son las personas, la gente, la mayoría, sobre la minoría, que es el pastor, uno solo. Entonces la mayoría están diciendo, no, pastor, esto no. Sí, pastor, esto sí. Nos hemos reunido y entonces hemos pensado, pastor, y ya el pastor no puede tomar una decisión de acuerdo a la Biblia, sino que tiene que decir, las familias, ¿qué piensan? ¿Qué dicen? O es más, no tomar ninguna decisión hasta que no hable con esas personas y que ellos puedan decir, ¿qué quieren? No, pastor, esa persona no nos parece bien, no ponga a servir esa hermana, nos contaron algo, un chisme, pero nos contaron algo. Ay, hermanos, es que yo veo un gran testimonio en ella. No importa, pero el fulano, el hermano fulano dice que le cae mal. Bueno, entonces no la ponemos a servir. Se volvió una democracia. Y una de las cosas que tenía la doctrina de los nicolaitas, que aparecen varias veces en la Biblia y que es muy fuerte en Apocalipsis, es precisamente, en ese tiempo los que seguían a Nicolás, los nicolaitas eran demócratas, democracia, lo que el pueblo diga, lo que la mayoría diga, lo que el consenso determine. Así que en esas congregaciones, me lo dijo el Señor y yo le creo, no se hace lo que dice la Biblia, no. De hecho, se le pregunta a ellos, ¿qué tema vamos a hablar? Y si a alguien le molesta que se hable del pecado de adulterio, no se habla de eso. Y si a alguien le molesta que hable de la mentira, de eso nunca se va a predicar. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es lo que está pasando? Se está yendo hacia una independencia. Así como se independizó el gobierno colombiano en ese tiempo, usted ya sabe, liderado por quién, se independizó de la corona, se independizó de España, pero se esclavizó de otras cosas. Asimismo, ese ministro se independizó de una misión que lo fortaleciera, que le diera, se independizó, se hizo solo, pero terminó esclavo de la democracia, de unas cuantas familias. Y precisamente le quiero hablar de eso, de la independencia. Independencia. Parece una bonita frase, parece que es algo de lo cual nosotros podríamos estar orgullosos. El grito de independencia y la fiesta de la independencia de Colombia. ¿Pero qué es ser independiente? Porque muchas veces nosotros, al no saber el significado, estamos haciendo algo y no sabemos que estamos siendo lo que dice el significado de ciertas palabras. La palabra independiente significa emancipado. ¿Sabe qué es emancipar? Cuando un menor de edad se aparta de sus padres. Eso es ser emancipado. Emanciparse es romper, apartarse de la línea de autoridad natural para ser libre antes de hora. ¿Se da cuenta? Oiga, la independencia en Colombia causó unas catástrofes impresionantes. Lo que pasa es que no le cuentan a uno y dicen que qué bueno, pero terrible cuando se es libre para hacer lo malo. Entonces, independiente, emancipado, autónomo, no le pregunto a nadie, no dependo de nadie, hago lo que yo quiero. Autosuficiente, suficiencia, me proveo yo para mí y no necesito a nadie. ¿Qué significa autosuficiente? Se conoce como autosuficiente al estado de aquel que puede sustentarse a sí mismo. La autosuficiencia hace referencia a contar con la capacidad y los medios de satisfacer las necesidades propias. Empiece a conectar eso con un cristiano. Porque a veces no lo notamos, hermano. Pero existen cristianos que no dependen en nada de Dios. Dicen ser cristianos, van a una congregación, pero son autosuficientes. Necesitan dinero, lo sacan prestado.
tienen un dolor, toman la pastilla. Y no le estoy diciendo que sea pecado, me gusta advertirle esto porque durante mi vida se me han acercado familiares de personas que se congregan conmigo a decirme: pastor, ¿es verdad que usted le dijo a mi mamá que no tomara medicina? ¿Que eso era pecado? Nunca lo he dicho y nunca lo diré. No es pecado ir donde el médico, le estoy diciendo que es una forma de vida, la autosuficiencia o la independencia, que son las dos cosas que vamos a tratar porque son las más parecidas, me separan de Dios. Entonces le repito, la persona no ora para conseguir las cosas, él las consigue en sus fuerzas, en su inteligencia, en su forma natural. El autosuficiente o el independiente no le gasta tiempo a arrodillarse a pedirle a Dios. No, él no le gasta tiempo. Él es una persona que gestiona, es una persona que conoce las cosas, es una persona que es funcional, activa, proactiva más bien, proactiva. Él va siempre adelante, él va solucionando todas las cosas en sus fuerzas. Le repito, ese cristiano no ora para pedirle al Señor algo, no espera en el Señor algo, no. Él siempre va en lo que conoce, en lo que se ejercitó en el mundo. Las cosas las consigue de acuerdo a lo que cualquier otro ser humano las puede conseguir. Él se independizó de Dios. Él es autosuficiente, no necesita de Dios. ¿Está entendiendo? Se conoce como autosuficiencia al estado de aquel que puede sustentarse a sí mismo. La autosuficiencia hace referencia a contar con la capacidad y los medios de satisfacer las necesidades propias. El término autosuficiencia también puede referirse a una actitud presuntuosa, ahí aparece el orgullo, ¿no? Y la independencia y la autosuficiencia significan lo mismo. Presuntuosa o engreída, de creerse mejor que los demás, arrogante. El independiente dice: yo no dependo de nadie. No, yo no necesito de nadie. Esa persona no confía ni en Dios ni en nadie. Es independiente, no quiere, escúcheme, no quiere depender de nadie, no quiere, son las personas que no aceptan un favor. Y eso también es, ¿qué será lo que no viene del rechazo? Eso también es una consecuencia del rechazo. Si a usted alguna vez, alguna vez no, tendría que ser algo constante. Si a usted no le gusta que le hagan favores, si usted se resiste, si prefiere aguantar necesidades antes de pedir un favor, antes de recibir algo regalado de alguien, si le enoja que alguien le diga: venga, tenga esto, le regalo, uy, no lo necesito, entonces puede ser que usted camine como independiente o autosuficiente. Y es un peligro terrible, hermano, estar en el Evangelio y caminar como independiente o autosuficiente. Entonces recuerde, se conoce como autosuficiencia al estado de aquel que puede sustentarse a sí mismo, no necesito de nadie. Hermano, ¿y por qué no oramos? No hay necesidad. Dios nos mandó, hermano, a arreglarnos como sea. Uno tiene que ser valiente en el Señor. Y me decía alguien, y es que el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. No le dice: póngase a orar, hermano. No, eso hágale, hermano. Esos son los que dicen, los religiosos, que con una mano orando, pero hablan de la camándula, y con el mazo dando. Nos vamos abriendo paso a las malas, pero aquí no nos quedamos. Eso que orar para que Dios le abra camino, no, eso es haciéndole. Boleando garrote al lado y al lado, el que no se abra, mijito, va a conocer quién es un cristiano. Son las personas, hermano, que, le repito, no soportan que alguien les haga, se ofenden cuando alguien les quiere hacer un favor, cuando alguien quiere decirle: venga, yo le ofrezco que, no, yo no necesito, no, gracias, no. Y si alguien le dice: pero ¿por qué? Si te iban a ayudar, vete. No, es que me da pena, eso para que después anden hablando de uno, eso para que después se pongan a hablar que es que uno es un muerto de hambre por ahí. No, Dios me va a ayudar, pero no buscan a Dios.
No buscan al Señor, no se arrodillan, no esperan. Yo veré, yo mañana voy a buscar y autosuficiente. Puede sostenerse a sí mismo. La autosuficiencia hace referencia a contar con la capacidad de los medios de satisfacer las necesidades propias. Y el término autosuficiencia también puede referirse a una actitud presuntuosa, presumida, engreída, yo. Claro, porque es que el independiente dice, yo no necesito de nadie, yo puedo. Y sabe una cosa, yo no sé si usted alguna vez lo sintió, pero el joven, el adolescente, a veces siente eso. Hay un momento donde el adolescente no quiere soportar la autoridad de su papá y de su mamá y dicen, yo me largo de la casa, es mejor. Y piensan en estar, así sea aguantando hambre, pero sin una autoridad encima, dicen, uy, qué rico. Independencia, separarse de, bueno, ahora le doy ese dato. Puede referirse a una actitud presuntuosa o engreída, de creerse mejor que los demás, arrogante. Eso es. Entonces, vemos nosotros que en la Biblia muchas personas tomaron la decisión de apartarse de aquel que lo sustentaba, de aquel que lo cuidaba, Dios. Pero miremos lo que dice la palabra independiente. Independiente es alguien que es autónomo. ¿Se da cuenta cómo se conecta autosuficiencia e independencia? Y por lo tanto que actúa según su voluntad. En otras palabras, el independiente es lo opuesto a lo dependiente. Un individuo es dependiente cuando su actuación está guiada por él mismo, por sí mismo, por su inteligencia, por su conocimiento, por su experiencia. Oh, tremendo esto. Claro que si nosotros buscamos más, yo encontré cosas buenas de la independencia y cómo encontré esto en el diccionario, no en la concordancia Strong, no, eso se lo estoy leyendo del diccionario. El diccionario dice que es necesario que el niño desde que nazca se le empiece a proyectar hacia una vida independiente. Entonces hay que dejarle su libre formación de la personalidad y el carácter, tratar de no decirle no, con eso se le va dando las herramientas para ser una persona independiente. Y entonces leyendo todo eso me doy cuenta que la humanidad, y se queja, ¿no? La humanidad forma, los que hacen caso a eso, forma rebeldes. Porque aquí está, el independiente es un rebelde en potencia. No se ha manifestado la rebeldía, pero la persona que se quiere apartar de estar bajo autoridad, que no le gusta estar bajo el mando de alguien. Y yo conozco familias enteras, ¿no? Hay familias enteras con una línea de rebeldía impresionante, pero que ellos dicen, no, nos ha gustado ser independientes. Entonces nadie le ha trabajado a nadie. Algunos muy ricos, sí. Por esa línea los he conocido muy, muy prosperados. Otros muy pobres, arruinados, porque nunca se han sometido a nadie. Y las maldiciones generacionales no los han dejado surgir a ellos solos, pero nadie le trabaja a nadie por nada de este mundo. Y hacen trabajos independientes, y hacen comidas, y venden, y hacen cosas, pero independientes. Ellos se llevan el orgullo de decir, no le trabajamos a nadie, nadie nos va a explotar. Y sienten que eso es lo bueno, que eso es excelente, agradable. No, no es así. Entonces un individuo es dependiente, es independiente cuando su actuación está guiada por él mismo, por su experiencia, por su sabiduría. Y entonces autosuficiente significa lo que le dije: engreído, presumido, petulante, autónomo, orgulloso, arrogante. Y entonces nos vamos a lo que sería la palabra
independiente que no se encuentra en la Biblia, pero que si nosotros vamos al griego y al hebreo, lo encontramos como arrogante. La palabra independiente la encontramos como arrogante. Entonces el arrogante significa esto: crecer de aquí, grandeza, dividido. Independiente es dividido, separado, confiado, seguro en un sentido malo. Él está seguro en que él no necesita a nadie, él no depende de nadie. Y cuando eso lo tiene una mujer, esa mujer no puede nunca permanecer con un hogar estable, jamás. A no ser que el marido sea una persona afectada de tal manera en su voluntad viril, en su carácter viril, que se deje gobernar y se deje llevar por donde ella quiere. Dice, crecer aquí, grandeza, dividido, separado, confiado, seguro en un sentido malo, altanero, confiado, alardear, necio, hacerse a un lado, independiente, jactarse, loco. Eso significa la palabra independiente, que es la misma que de autosuficiencia y arrogancia, es lo mismo. Entonces, entremos de una vez en materia. Dios mío, espero que le haya edificado esta introducción. Primer libro de Samuel, capítulo número 8. El hombre siempre ha rechazado a Dios. ¿Y sabe por qué se rechaza? Mire, usted sí sabe por qué. Usted sí sabe por qué Adán aceptó comer de la fruta que su esposa le dio. ¿Sabe por qué? Primero, por no perder a su esposa. Él sabía que si la presentaba al Señor como que había pecado, él pensaba, él tenía en su mente la claridad, aunque no hubiera sido así, no lo sé, de que si él se le presentaba a Dios y le decía, mire, esta esposa, esta mujer que me diste, comió del árbol que tú nos mandaste que no comiéramos. No sé qué hubiera pasado, pero Adán tenía claro que eso no lo podía hacer porque le iban a quitar a su mujer. Y él prefirió independizarse de Dios, rechazar el mandamiento de Dios y rechazar a Dios para poder seguir con Eva. ¿Y a qué se esclavizó? ¿A qué se esclaviza aquel que quiere sacarse de encima el mandato, el gobierno, la autoridad de Dios? Se esclaviza al pecado, se esclaviza a la desgracia, a la maldición. Entonces vemos un pueblo, capítulo 8 del primer libro de Samuel, versículo número 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué hicieron estos muchachos? ¿Qué hicieron estos muchachos? ¿Qué hicieron? Se independizaron de su papá. Se alejaron de su papá, se separaron de lo que su papá les dijo, de lo que su papá les enseñó. Dijeron, eso es bobada, que santidad ni que nada, aquí no hay Dios, ¿cuál Dios? Eso es un cuento, hagamos lo que bien nos parezca. Se independizaron. Mire, mi hermano, que cuando uno peca voluntariamente, uno se independiza, uno se aleja, uno se rebela. Aunque la gente quiere decir que no, que la independencia, que ser independiente. Ay, hermano. Y pervirtiendo el derecho. 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Se rebelaron y buscaron la independencia. No queremos más estar bajo la autoridad de Dios a través de ti ni de nadie. 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová.
Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Ellos se están separando, se están independizando, ellos se quieren apartar de mí, ellos se quieren ir de debajo de mi autoridad, quieren zafarse de mi autoridad, ya no quieren que yo los gobierne, me están rechazando es a mí para volverse independientes. 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras. Mire lo que el Señor les está diciendo. Ustedes se independizan de mí y van a ser esclavos. Tipología del diablo, tipología de un hombre. Les va a sacar lo que tienen y más de lo que tienen. Los va a esclavizar, los va a someter a autoridad. Y no la autoridad mía, sino la autoridad de ellos. Mire lo que les está describiendo. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Aquí quiero explicarle algo. Aunque es el Antiguo Testamento, lo vamos a sacar al Nuevo Testamento, llegado el momento, pero quiero decirle lo que está diciendo el Señor allí. Cuando una persona que conoce la palabra se independiza, a veces uno piensa que se está independizando de un hombre. El pueblo de Israel pensó que se estaba independizando de Samuel. Dijo: no más Samuel. Usted está cuchito ya, y entonces ¿sabe qué? No queremos un rey. Queremos sentirnos como las demás naciones, vestirnos así de armadura y salir rodeando ese rey, que sea majestuoso, que tenga armadura también y un escudo grande y una espada grande, y queremos, eso era lo que querían. Entonces lo que ellos estaban haciendo era esclavizándose a un hombre, y más que a un hombre, esclavizándose a alguien que los iba a someter, que los iba a dañar, que los iba a esclavizar. Yo quiero que le ponga atención a ese último versículo, 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Entonces sucede que yo he visto esto, es como, sí, como una curiosidad que yo he tenido siempre. Porque yo lo he hecho, yo le he advertido a muchos pastores, a muchos ministros, a muchos servidores de las congregaciones: hermano, no se vaya. No se vaya, sométase, agache la cabeza, déjese formar, hermano. De hecho, Dios lo puso aquí para ser formado. Es el pastor de mucho tiempo, él lo conoce. Si le está dando estas indicaciones es porque Dios lo quiere así. Y él, conociendo la palabra y habiendo escuchado el mandamiento, él dice: no, que va, es que la misión lo esclaviza a uno, la misión no le da, la misión le quita, la misión, ese no sabe. Y lo hace voluntariamente. Y dice: no, después de escuchar, no. Vivimos una situación por allá en el norte del valle. Yo fui hasta ese lugar, me senté con ese hombre, le advertí, le dije: no, hermano, no haga eso.
Estuve hablando con él 2 horas. Él a mí me dijo, bueno, pastor, sí, pastor, yo lo amo mucho, pastor, y yo no voy a hacer eso. La demora fue que volteé, me fui y cogió todas las cosas y se las llevó con las ovejas que se fueron detrás de él. Entonces, cuando la persona se independiza de aquel cuerpo de autoridad, porque las misiones son un cuerpo de autoridad, aunque los rebeldes hablan mal, aunque los rebeldes dicen que se van para lugares donde no hay pastor, donde predica cualquiera, que nunca la iglesia fue así, siempre el Señor estableció presbíteros, siempre estableció ancianos, siempre estableció autoridades. Pero en ese pensamiento independiente, hoy en día, muchos que se hacen llamar cristianos, entonces se van a un lugar donde no tienen pastor, cualquiera predica, cualquiera dice lo que sea, y la democracia es la que reina ahí. Se reúnen y dicen qué vamos a hacer, todo lo demás. Cuando esas personas se rebelan y se independizan del cuerpo de autoridad, que es la misión, a ellos les pasa esto. Ya divididos, ya independizados, ya entonces sintiéndose autosuficiente, ellos no saben que se separaron de Dios, que se independizaron del Señor, y claman a Dios y Dios no los oye. Son personas que se quedan con iglesias pequeñitas, con iglesias. ¿Usted cree, hermano, que es que Dios al que levanta lo deja, aunque difiero mucho, ¿no?, de lo que pueda decirse? ¿Usted cree que Dios levantó un hombre que el Señor dice que 1 perseguirá a cientos y 5 perseguirán a miles? ¿Qué significa, hermano? Que Él puso uno solo de ustedes, escúcheme, 1 solo de ustedes, para capacitar, educar, formar, perfeccionar cientos de personas. A mí que no me vengan con cuentos, que la Biblia lo dice muy claramente. Y esas personas, hermano, que se quedan con 15, con 20, con 3, con un poquitico, tienden a decir que no, que es que Dios lo quiso así. No, hermano, no. Es porque no nos preparan, es porque no nos dicen nunca se vaya a independizar de Dios. Y cuando usted se independiza del cuerpo de autoridad, ¿qué le pasa al muchacho cuando se independiza de ese cuerpo de autoridad que es el papá y la mamá? ¿Le va bien? Se va a los 16 todo lleno de ínfulas, de ira, a los 17 dice me largo. ¿Le va bien? Le pregunto, ¿le va bien? No, la respuesta es clara, no, nunca le ha ido bien y nunca le irá bien. Entonces después quiere que el Señor lo prospere y que lo bendiga. En los primeros momentos Dios no lo escucha, y yo no estoy diciendo que hoy en la gracia se quede así, no. Si él se arrepiente, pero el arrepentimiento es genuino y lo confiesa. Alguien escuchando mis audios, ministro, me contactó y me dijo, pastor, estoy en paz con mi papá y con mi mamá, he confesado mi pecado, yo me rebelé, yo me independicé y ahora quiero que el Señor me bendiga. Estoy arrepentido, pero no pasa nada. Hace 2 años vengo haciendo ese proceso suyo, me va bien en todo, pero la iglesia me sigue chiquitica, tengo para comer. Y yo le dije, ¿y confesaste? Claro, pastor, todavía sigo confesando lo que me acuerdo. Entonces le pregunté, ¿y fuiste donde tu autoridad, donde tus autoridades, te sentaste con ellos a juicio y le confesaste tu pecado? Tu pecado de rebelión, de independencia. No, pastor, no, ¿por qué? Yo ya le dije a Dios. Bueno. Entonces, lo que hizo está incompleto, porque el Señor nos manda a confesarnos nuestras ofensas unos a otros. Óigame, y el cuerpo de autoridad, ese hijo que por orgullo no vuelve donde el papá y le dice, papá, fui un rebelde, perdóneme, me resistí a su autoridad, le falté al respeto, lo confieso, hoy me he corregido, papá, mamá, la insulté, le falté al respeto, desoí, menosprecié su consejo. El muchacho que no lo hacía así, no me preocupe, puede decir que ora y ayuna 40 días y 40 noches. Recuerde que el Señor no dice que pida perdón, sino que confiese, ¿sí o no? ¿Que qué? Que confiese. Entonces siga leyendo. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Eligieron al rey diablo,
al rey Satanás, porque es el único que se rebeló y le enseñó al hombre y le engendró al hombre esa naturaleza que se rebela contra Dios. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Oiga, él les dijo todo esto, se van a esclavizar. Vea, ¿sabe qué? Se independizan de Dios, pero se esclavizan del diablo. Se esclavizan del que los va a someter, les va a quitar sus posesiones, les va a dejar poquitas cosas. Lo mejor de sus viñas, de sus ganados, se los va a quitar. Y se los va a dar a aquellos que le caigan bien a él. Y mire lo que dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, nos queremos independizar, no más. No, sino que habrá rey entre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Terrible. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Independencia. Ahora déjeme explicarle cómo comienza la independencia. La independencia empieza con una molestia hacia la autoridad. La molestia hacia la autoridad empieza por una percepción de injusticia en esa autoridad. Cuando el muchacho sufrió injusticias con su padre, con su madre, lo golpeó, lo golpeó, le puso demasiada carga sobre su vida, lo puso a trabajar desde muy temprana edad, lo gritaba, lo insultaba, lo maltrataba, lo golpeaba, lo metía al tanque de cabezas. Ese muchacho, esa niña, crece percibiendo injusticia de todo lo que tenga que ver con la autoridad. Entonces déjeme aquí decirle una cosa. Analice usted si ha tenido problemas con toda figura de autoridad o con la mayoría. Si por el solo hecho de haberte enfrentado a un trabajo, te diste cuenta que la persona que estaba en autoridad era injusta contigo, al menos eso te pareció, era injusta contigo, que no lo podías soportar, que tenías que cambiar de empleo continuamente porque todos tus patrones, todos tus jefes eran injustos y se enseñoreaban de ti y hacían cosas que con nadie más hacían, y que eso fue una cosa continua en tu vida. Ahí está. Entonces la independencia nace cuando se percibe que la gente no sabe mandar. Si lo hicieran de buena manera, si lo hicieran de una forma adecuada, pero la gente no sabe mandar. Entonces, ¿sabe qué? Yo voy a dejar de voltear. Yo no voy a buscar empleo para nada. Yo simplemente voy a ver qué hago. Y aunque no pueda salir adelante y ser una persona próspera, me voy a poner a vender cualquier cosa y nunca vuelvo a estar bajo la autoridad de nadie. Buscando independencia es el primer paso a la rebeldía, a la rebelión. Piense usted en Saúl. Piense usted en Saúl. Mire cómo empezó el pueblo de Israel. Póngale atención, conéctese con esto que es bien bonito entenderlo. El pueblo de Israel empezó rebelándose contra Dios e independizándose de su autoridad. ¿Así empezó el pueblo de Israel, sí o no? En ese tiempo, sí. Bueno, cuando tienen un rey, ese mismo pueblo presiona a Saúl para que se independice de aquel rey del que ellos se independizaron. Porque Samuel lo llama y le dice, así ha dicho Jehová, ve y hiere a Amalek, y no dejes a nadie con vida, hiérelos a todos. Y él cuando está allá, el pueblo le dice, no hombre Saulito, mi hijo, no me ponga a matar, no, mire ese ternerote tan gordo, comámonoslo allá, mire ese torote tan gordo, no, esas ovejotas, ahora ese rey gordote, bueno, ese no nos lo comemos, pero lo llevamos y delante del pueblo quedamos como héroes, lo matamos allá delante del pueblo. Se rebelaron, instaron a Saúl a independizarse del gobierno, de la autoridad de Dios, y como Saúl tenía una afectación bien terrible, un temor al rechazo, entonces les dijo, bueno, está bien,
Y Saúl se independizó de Dios. ¿Y cómo lo llama Dios? Al que se independizó de él, al que rechazó su mandamiento y por lo tanto lo rechazó a Dios, lo rechazó a él. Rebelde, así le llama. ¿Y qué hizo Saúl? Se independizó, o sea, se apartó de lo que Dios le dijo e hizo lo que él quiso. Yo también sé. ¿Alguna vez ha pensado eso? Pero ¿qué? Yo también sé, yo tengo lo mío. ¿Yo por qué tengo que andar preguntándole a alguien? No, yo sé, esa persona es independiente. Y recuerde lo que dice la palabra independiente, autónomo. Él no necesita de nadie. Él hace las cosas porque él sabe qué hacerlas, cómo hacerlas. Él tiene la sabiduría. Para él mismo, él tiene la prudencia suficiente, la inteligencia suficiente para no andar ahí doblando rodillas. ¿Por qué? Por una cosa que yo sé cómo hacer. No, al Señor hay que dejarlo tranquilo. Eso a toda hora estar molestándolo para todo. ¿No ha escuchado eso, tal vez? Algunos independientes dicen que es que Dios vive muy ocupado, que por eso no le insisten mucho. Que no le insisten mucho porque pues Dios mantiene muy ocupado. Y que todas las bobaditas que uno va a hacer, que para todo hay que preguntarle. Pues el Señor dice que sí. ¿Ah? ¿Usted qué dice? Mire, el Señor dice que sí, Proverbios capítulo número 3. Que todo lo que el hombre dice que esas bobaditas, que lo pongamos delante del Señor. Proverbios capítulo número 3, versículo número 5. Fíate de Jehová. Fiarse, confianza, ponerse en manos de otro, fiar. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, recuéstesele a Él. Confíesele a Él. No se aparte de Él. No nos independicemos de Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este consejo del versículo 5 es: no se independice de Dios. No se separe de Dios. No se crea autónomo. No esté dividido. No se crea grande. No se separe. No se confíe de sí mismo. No esté seguro en un sentido malo. No sea altanero. Eso es lo que dice. Eso significa la palabra independiente. Y dice el versículo número 6: reconócelo solo en las cosas importantes. ¿Cómo dice? Reconócelo solo en los negocios grandes. No, hermano, reconócelo en todos tus caminos, en lo más pequeñito y en lo más grande. Demuéstrale que tú dependes de Él. Esa es la pobreza espiritual. Escúcheme, estamos hablando precisamente de eso, de la pobreza espiritual. El pobre en espíritu depende siempre de Dios. Cada día va dependiendo más de Dios. Cada día lo que vaya a hacer, siempre se postra, se arrodilla y le dice: Señor, guíame. No quiero hacer nada por mi propia voluntad. No quiero hacer nada confiado en que yo entiendo, sé o comprendo lo que estoy haciendo. No. Yo necesito de ti. Necesito que me guíes, que me alumbres el entendimiento, que me ayudes a tomar decisiones. El independiente, por lo contrario, dice: no, ¿para qué? Orémosle al Señor. No, eso es tomar la decisión y ya. Yo sé que Dios me fortalece, yo sé que Dios me respalda, hagámosle. Y después, no, sí, pero ¿fue qué? Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él te va a cuidar aún de cometer errores. Eso es lo que significa esa palabra. Y Él enderezará tus veredas. Íbamos a cometer un error, pero le oramos al Señor y el Señor nos sacó de ese error. No permitió que nos metiéramos en ese error. Porque yo no sé todas las cosas, ni sé lo que me conviene. Pero conozco a alguien que sí sabe lo que me conviene y conoce todas las cosas. Él se llama Jesucristo, el Señor. Y a Él tenemos que pedirle dirección, a su Santo Espíritu tenemos que pedirle dirección. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Lo está leyendo? Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que el Señor nos dice.
No se independice de mí, mijito. Entonces, póngale cuidado a esto. Mañana ampliamos esto. A veces uno no vive independizado totalmente del Señor. A veces no es que uno se separó y ya. No, no, no. Pero ¿sabe qué es lo más usual en nosotros? En que nos independizamos por momentos y en ciertas cosas. Lo que le decía ahora. Para los asuntos graves, sí, para los asuntos que me parecen grandes e importantes, entonces me meto en ayuno, oro, pero salgo del ayuno y empiezo a hacer cosas porque me parece que sí, que están bien, y ni siquiera oro al Señor. Entonces el cristiano tiene épocas en que, o momentos, o días, en que toma decisiones, porque cree que están bien. ¿Y le oraste al Señor? Pero tranquilo, yo conozco eso. Sí, en otros tiempos, en otros días yo le he pedido al Señor y el Señor me ha mostrado eso, entonces no hay problema. Entonces a veces, cuidémonos de eso, somos independientes intermitentes, ¿no? Un día estamos pegados del Señor, le preguntamos a Él por ciertas cosas, otro día nos olvidamos de Él y hacemos cosas que nos parecen que está bien. Y cuando nos salen mal las cosas, cuando tomamos malas decisiones, entonces el diablo. No, pero sí casi, porque como nosotros al independizarnos nos rebelamos y el diablo es rebelde, entonces casi. Casi. El diablo nos instó en el alma, independiente y casi rebelde. Y entonces dijimos, no, esto está bien y compremos esto y metámonos en esta deuda y usemos esta tarjeta de crédito y ni siquiera le dijimos al Señor, Señor, ¿será que lo tengo que hacer? ¿Será que tú no me das el dinero así en un milagro o espero a trabajar? No, es que me gustó y entonces tengo derecho y después, ¿qué hago para la cuota? Porque se independizó. Porque se volvió autosuficiente. Y entonces ahí llegó el problema delicado de aquel que se separa por momentos de Dios y por momentos se une a Él. Hace muchos años, yo casi no sueño, y cuando sueño, pues yo le pregunto al Señor qué me quiso decir, o si no fue Él, sino que de pronto me acosté con el estómago lleno y eso a veces causa algunas pesadillas por ahí. Pero alguna vez me soñé que yo iba de la mano de mi papá, pero mi papá no era mi papá. Yo sabía que iba de la mano de mi papá, pero mi papá no era mi papá, porque yo iba de la mano de un hombre de una mano blanca, grandísima, y mi mano en la mano de él era chiquitica, y él era así alto. Y yo me sentía tan seguro, tan confiado, pero yo veía algo así, como a la orilla de un camino y como en una playa, pero que tenía un camino, era arena, pero también tenía vegetación, y yo me iba detrás de algo que me gustaba. Yo recuerdo qué cosas me gustaban de la naturaleza, y cuando miraba, no lo veía, y salía a buscarlo y en el sueño me caía, me aporreaba, me dolía en el sueño, hasta que lo volví a encontrar y me tomaba de la mano y volví a caminar otro rato y él me hablaba y yo no le ponía cuidado y estaba mirando a otras partes, pajaritos por allá, y salía corriendo y era como tan ágil que me subía a un árbol y de allá me caía y volvía y me dolía y me desperté en eso. Y yo le dije, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué me quisiste decir? Y el Señor me dijo, Héctor, así eres tú. Por momentos andas de mi mano, me preguntas qué hacer y por momentos haces lo que te place. Te vas detrás de tus gustos y así no debe ser. Porque son momentos de independencia que el cristiano tiene y es en esos momentos que uno puede cometer errores. ¿Usted qué dice, iglesia? ¿Lo hemos hecho? Yo creo que todos lo hemos hecho. La idea sería como, empezar a pedirle al Señor que nos enseñe a molestarlo para todo. Sí, si a usted le parece que es molestia, moléstelo para todo, Señor. Quiero ir a comprar tal cosa. Me gustaría que de alguna manera me confirmaras que quieres que yo compre eso. Sí, tengo de sobra, eso no vale sino 20,000 pesos, tengo ganas de... Pero ¿sabe qué? Ni siquiera eso quiero hacer por mi propia voluntad.
quisiera que de alguna manera me mostraras, quítame el deseo de comprar eso. Claro, no le voy a preguntar si le compra remesa a su familia, no, esa sí la tiene que comprar. Y él ya determinó que la comprara. Y le da dinero para eso. Son cosas que a uno le gustaría y que cree que tiene derecho. Son cosas que el cristiano debería saber que tiene que ponerle en la presencia del Señor. Reconócelo en todos tus caminos, a donde vayas. Aun cuando vaya a comprar eso que usted sabe que tiene que comprar, la remesa para su familia, también dígale al Señor, Señor, ¿dónde he de ir? ¿Cuándo he de ir? ¿A qué hora? Señor, dame el tiempo, por favor. Claro, no lo descuidemos en ningún momento, no nos independicemos en ningún momento de Él. ¿Sabe por qué? Porque en esos momentos de independencia el cristiano comete errores, toma malas decisiones y cae en pecado. Cae en pecado. Héctor, no te separes de mí. La Biblia dice, separado de mí nada puedes hacer. ¿Sabe qué significa? Nada bueno. Porque uno separado del Señor, uno ve las personas por ahí separadas del Señor y eso hacen lo que les da la gana y hacen muchas cosas, pero nada bueno. Y la palabra independiente significa separado, confiado, seguro en un sentido malo, altanero, y otra vez confiado. Entonces no es que si nos alejamos del Señor nos vamos a quedar sentados y no nos vamos a poder parar porque nada podemos hacer. No, nada bueno podríamos hacer, nada bueno. Y el hombre empieza a independizarse cuando siente que el Señor no está de acuerdo con lo que él quiere hacer. Cuando el ser humano percibe que él quiere hacer, que le dieron ganas de hacer algo que Dios no quiere que haga, la persona no vuelve a orar. Hermano, es así, es así. Hablando con un jovencito, me decía, pastor, son 3 y 4 días en una lucha, pastor, por la pornografía. Entonces yo le decía, ¿cierto que en esos 3 y 4 días dejas de orar? Sí, pastor. Ah, bueno, ¿por qué dejas de orar? Porque querés ir hacia allá. Y sabes que si te postras delante del Señor y le gritas y le lloras y te le humillas allí, el Señor te va a responder y no te va a dejar ir hacia allá. Pero como querés hacerlo, ¿será, pastor? Claro. El día que no querrás hacerlo, ¿sabes qué? Te arrancas el cuero, pero no vas. Te tiras al piso. Lo mismo con un muchacho que consumía. Pastor, y yo peleo es un rato ahí peleando hasta que al final me fumo el cachito. ¿En dónde? En mi casa. ¿Y de dónde conseguiste el porro? No, es que cuando yo vengo para la casa de trabajar, yo paso por ahí por una esquina y la compró. Ya tenía ganas. Ya estaba independizado de Dios cuando tomó la decisión de comprarse el porro. Y se viene a hacerse el que no quiere a la casa cuando ya todo lo tiene preparado. El que se independiza es porque está buscando hacer algo que él sabe que a Dios no le agrada. Y entonces nos independizamos. No voy a la iglesia, estoy ocupado. ¿Quién sabe qué está tramando, mijo? No, porque es que también es que me pongo a ver que el pastor a toda hora es dándole a lo mismo, y que uno, que cuidado, que o tampoco, pum, a los días, tenga, mijo. Dios mío, ¿qué sería? Se independizó, se apartó, dice la Biblia, se alejó, se separó. Independencia no es buena. Sepa que ser autosuficiente no es bueno, que usted y yo deberíamos estar rendidos delante del Señor siempre. Pobreza en espíritu, dependo de Dios y sin Dios no me quiero mover, porque si me muevo sin Dios voy a cometer errores, voy a hacer cosas que después voy a lamentar. Como mínimo me va a quedar una deuda terrible y de ahí en adelante cosas lamentables. No, mañana hablamos de algún otro aspecto de esta parte. Recuerde, independencia y autosuficiencia, que es lo mismo. Padre, queremos darte gracias, bendito Dios. Reconocemos que muchas veces, Señor, nuestras intenciones nos han separado de ti. Cuando no volvemos a orar, cuando no queremos presentar delante de ti la intención de nuestro corazón, cuando no somos capaces, Señor, de decirte la verdad de nuestros pensamientos, entonces empezamos a independizarnos
no solamente de ti, sino de tu palabra. Ya no queremos recordar esa palabra, ya nos cuesta, Señor, reconocer que tú dices verdad cuando tenemos la intención de contestar como nuestra alma nos está diciendo que contestemos, tal vez con altanería, con grosería, y nos independizamos de tu palabra y de la verdad de ella para hacer lo que nuestra alma en su voluntad quiere hacer. Pero Señor, aquí estamos dispuestos, Señor, a que tú nos ayudes. Como siempre, Señor, estamos necesitados de ti. Sin ti nada podríamos hacer, sin ti, Señor, no quisiéramos ni siquiera dar un solo paso, solo contigo, aferrados de ti, con tu palabra muy presente en nuestra vida. Quisiéramos seguir adelante, Padre, para que nunca, Señor, nos separemos de ti, nunca nos apartemos, nunca creamos que somos capaces solos. A veces en nuestra insensatez, Señor, en nuestra necedad, pensamos que podemos hacer cosas sin necesidad de tenerte en cuenta, que ya conocemos, que ya sabemos y que podemos hacer, Señor, lo que nuestra mente, nuestra alma nos está dictando. Pero hoy reconocemos que no es así. Reconocemos, Señor, que si nos apartamos un solo momento de tu palabra, vamos a desagradarte, vamos a ofenderte, vamos a hacer lo malo. Y no solamente a ti, Señor, sino a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso, ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, siempre a estar apegados de ti, bajo tu autoridad, bajo ese cuerpo de autoridad que tú estableciste aquí en la tierra, para que nosotros, por él, Señor, fuéramos bendecidos, fuéramos transformados, fuéramos pulidos, perfeccionados, pero también promocionados. Bendito Señor. Gracias por enseñarnos estas cosas, porque a veces no analizamos, Señor, en el significado de las palabras y nos parece muy bonito, nos parece muy bueno, Señor, algunas palabras cuando no sabemos que van en contra de los principios tuyos. Bendito Dios. Declaramos, Señor, que ninguno de nosotros quiere la independencia, ninguno de nosotros, Señor, quiere revelarse a ti y a tu palabra, ninguno de nosotros se cree sabio en su propia prudencia, ninguno de nosotros quiere andar por ahí, Señor, sueltos de ti, de tu autoridad, de tu gobierno y de tu poder. En el nombre de Jesús yo declaro familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas, familias llenas de paz, llenas de gracia, Señor, llenas de esa gloria tuya, esa gloria que nos transforma, esa gloria, Señor, que cada día nos llena, Señor, de poder y de autoridad contra el pecado, contra la necedad, Señor, contra la desobediencia, precioso Dios. Así caminaremos de tu mano y te daremos gloria, Padre, Hijo, Espíritu Santo, honor, alabanza y exaltación, al único que la merece desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.